Bueno, comenzamos acá. ¿Se puede ver? Sí, también. Bueno, acá tenemos. Recordemos a ver un poquito cómo tenemos la fuente, muy rápidamente. Esta es la fuente. La fuente, esta corriente que viene de CRE es una corriente alterna o continua. Jóvenes. ¿Ah? La corriente alterna o continua. La que viene de CRE. Alterna. ¿No? Sí. Esa es la división entre Tesla y Edison, ¿no? Para transportar la corriente. Y esto va y este transformador, la fuente, transforma más o menos a 5 volts más o menos. Y esto llega a la tarjeta madre y llega a la CPU, donde hay un pequeño cuarzo que también es conocido como oscilador. Este oscilador. Este oscilador lo que hace es que la señal se haga menos. ¿Una señal qué, señorita? ¿Esta es la señal lógica o sin lógica? ¿Olvidaron? ¿Qué señal es lógica? Claro, no tiene lógica, ¿no? Es analógica. Perfecto. Luego, eso se va a un convertidor analógico digital y esto genera una señal con valores discretos, ¿no? O sea, se puede decir que está una señal digital. Una señal digital. ¿Sí? Pues todo esto le llamamos reloj. Lo hemos hecho en un gráfico anterior, ¿no? Que le llamamos el reloj. Entonces todas las compuertas de la CPU trabajan con una parte digital. En la analógica les explicaba yo que si yo agarro acá mi mano, voy a sentir como cada vez que sube la señal, voy a sentir más dolor, digamos. Empieza agarrando esto como si fuese un cable. Aquí sentiría más dolor. Y no tiene una lógica, es decir, en un instante, digamos, si lo agarro, porque si yo 2 segundos, ahí puede ser que haya más señales, pero en otro puedo tener que calmar la suerte que me puede venir así, digamos. Entonces es totalmente variable cómo oscila la señal, ¿no? O sea, cómo oscila la señal, entonces es bastante cambiante, ¿no? O sea, oscila como las olas del mar, digamos, no pueden existir muy rara vez, ¿no? Existen 2 olas del mismo tamaño y la misma amplitud, ¿no? Entonces, es bastante, no tiene lógica. Entonces, al pasar a un convertidor analógico digital, la señal se convierte en unos cuadraditos. ¿Ok? Entonces, en este caso ya, digamos, todo se hace parejo, ¿no? No siempre es tan parejo, ¿no? Es la vida real. Pero, digamos, hay márgenes de tolerancia que los dispositivos saben trabajar con eso. En teoría, digamos, los cuadraditos son toditos del mismo tamaño, ¿no? Toditos son del mismo tamaño. En teoría, ¿no? En la práctica no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Hay variaciones en las señales. Pero entendamos un poquito ¿por qué se le dice digital? Esto se entiende porque es analógica, ¿no? Un patrón definido, no sé cómo decirlo. Patrón definido. Es decir, no se puede, digamos, decir esto va a pasar, digamos, sin determinismo, ¿no? Es sin lógica, sin patrón definido, no tiene, tiene una amplitud, ¿no? Se va a cambiar, pero no tiene, digamos, una lógica, ¿no? No tiene uno más aquí, uno más adentro, o sea, no tiene. Cambio la guitarra sin ser ordenadito, ¿no? Ordenadito. Ahora, ¿se entiende? ¿Por qué se dice digital? Eso me olvido cada vez. Hola, jóvenes. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, ¿por qué se dice digital? Porque la señal no varía. A ver, también un poquito, dicen que las fotos que
que yo saco en mi celular son digitales. ¿Qué significa eso? No lo entendí. ¿Se ve bien? No tiene nada que ver eso. ¿Por qué se dice que las fotos de mi celular son digitales, no? O la música que escucho es digital. Si no me equivoco, es porque la señal analógica es convertida a números, o sea, en señal digital, o sea, es representada esa señal en números. Bueno, la palabrita digital quiere decir que se representa con dígitos, ¿no? Recuerden que los dígitos forman números, ¿no? Forman números. ¿Y los dígitos que son en la computadora? ¿Cuáles son esos dígitos? ¿Hola? Pero Pero y uno, obviamente, los ceros y uno forman, a su vez, forman números, ¿no? Entonces, ni la foto del teléfono es digital porque se representa como números. Los JPG, los MP3, la música. Todo lo que se presenta como archivo se presenta como número. La computadora solo maneja números. Entonces, si logro hacer los números, la imagen, entonces la foto es digital. ¿Ustedes vieron una foto de antes? No van a decir que nunca se ha visto una foto de antes. Lo hacíamos unos rollos y esos rollos queríamos ir a hacerlos reales, ¿no? Para que no las vengan. Solamente en casa deben ver las fotos de su papá o de su... Van a ver fotos de él en el álbum de fotos, ¿no? ¿Verdad? ¿Esas fotos son analógicas o digitales? Yo me las pregunto yo. ¿Hola? Analógica. Analógica completamente, no están convertidas en 0 y 1. Lo estoy viendo ahí. Entonces, una foto u otra no tiene lógica, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? La forma de imagen, los colores son completamente. En cambio, un digital, bueno, es decir que todas las fotos del mundo son en un conjunto de números. ¿Sí? Es simplemente un conjunto de números. Es decir, si la información se puede representar con 0 y 1, es el que es digital. ¿Sí? Se puede representar con números, ¿no? Los dígitos al final crean números. Muy bien. Volviendo a este tema, acá tenemos, decía, esta es la señal digital, ¿no? Es digital porque, bueno, se podía decir que este es el 0 y este es el 1, o sea, se puede hacer valores finitos y discretos, es decir, que son numerados, ¿no? Eso tiene con las matemáticas. Entonces yo puedo decir que el 0 es este y el arriba es 1, entonces yo puedo poder digitalizarlo, ¿no? Poderlo hacer los dígitos, la señal. ¿Sí? Abajo el 0 y el meseta y el menos 1, en la cima, digamos, de la señal, le ponemos menos 1. Está bien, está bonito, la interpretación está perfecta, también la amplitud es en teoría la misma. Hay un pequeño detallecito, ¿no? Hay un pequeño detallecito. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí le conecto un foco? ¿No? Un foco. No sé dibujar, ¿no? Hagan de cuenta que este parece un globo, ¿no? Parece un foco de esto. De trofeo de neón, ¿no? Aquí un foco. Ahora, claro, si yo lo conecto a este cable que tiene esta señal, parecerá, ¿no? Que cuando la corriente está en 0, o sea, la corriente está abajo, el foco no se enciende. Y cuando la corriente está arriba, o sea, cuando está acá, la señal, el foco se enciende. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿no? Si la corriente está en 0, o sea, apagado, el foco está apagado. Pero si está en 1, si la señal está en 1, entonces el foco se prende. Pero eso no se ve, ¿no? Esto por algo que yo hasta ahora no lo entiendo bien, a mí me lo han explicado varias veces. Sí lo entiendo, pero un poquito no entiendo su propiedad física. En realidad la corriente fluye cuando la señal sube o cuando la señal baja. Entonces, en realidad los instrumentos trabajan cuando la señal sube o la señal baja. Por ejemplo, acá, si el dispositivo funciona cuando la señal sube, se llama lógica positiva. Y si el dispositivo funciona cuando la señal baja, se dice lógica
lógica negativa. Entonces, aquí tienen un foco ustedes. Aquí tienen un foco. Cuando la señal sube, el foquito se va a encender. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, el foquito se va a encender acá cuando la señal sube. Cuando está por acá, el foquito se apaga. Apagado. La señal sube y se prende. Entonces, mientras sube la señal, el foquito se enciende. Y apagado, etcétera, hasta que vuelva a seguir nuevamente. Si la lógica es negativa, también lo mismo. Cuando está esto, el foquito está apagado. Cuando la señal baja, entonces él se enciende. Entonces, mientras dure la caída de la señal, el foquito está encendido. Llega aquí, apagado, baja la señal, él se prende. ¿Se entendió? ¿Hola? No. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entonces, la corriente entonces ocurre cuando es por enviones, digamos, la señal cuando sube, cuando es lógica positiva, cuando el trabajo que se ha hecho ha sido por lógica positiva. Los componentes conectados al reloj, o sea, al reloj le llamamos al sistema que ven ahí, ustedes dicen de quartz al digital se llama reloj, ¿no? Todo se mueve de acuerdo al reloj. Entonces, todos los dispositivos funcionan, digamos, cuando la señal sube o la señal baja. Depende de la implementación del hardware. Por ejemplo, en la IBM-PC, jóvenes, la IBM-PC le comento algo, esto por historia. La IBM-PC nació con lógica negativa y creo que hasta el día de hoy, no me lo he averiguado bien, hasta el día de hoy utiliza lógica negativa. En cambio, la de Steve Jobs, la Macintosh, la Apple, ¿no? la que hace el iPhone, ¿no? La Apple, era con lógica positiva. Digamos, cuando ellos lo crearon. Es que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las variables que ponen en cuestión es el costo también. Entonces, si los dispositivos van a trabajar con lógica positiva o con lógica negativa, ¿qué beneficios y problemas traen? Eso lo pueden ver en internet o hacerse explicar con algún docente que maneje el área de electrónica, ¿no? Entonces, recuerden, jóvenes, no es que los cuadraditos cuando están en 0 están apagados y cuando están en 1 están encendidos. En realidad, los dispositivos conectados a esta señal, como en este caso este foquito imaginario, funcionan cada vez que la señal sube o la señal baja, dependiendo de la implementación del hardware, ¿no? Dependiendo cómo el hardware está trabajando, con negativa o positiva. ¿Okay? Las computadoras que ustedes arman, les puedo asegurar el 99.9% que está trabajando con lógica. Mi PC, que es HP, es convertido, les puedo asegurar que trabaja con lógica. Entonces la señal se sintetiza, o sea, se hace digital, 0 y 1, pero al revés, pero no es como pensamos, que cuando está en 0 no hay corriente y cuando está en 1 hay corriente. En realidad es cuando la señal sube o la señal baja. En otras palabras, a este poquito le llega por el bidón que llega la señal. ¿Ah? ¿Hola? Ingeniero, se escucha. ¿Entiendes, no? Si nosotros tuviésemos este foco, por ejemplo, en nuestra casa, y estemos leyendo algo, por ejemplo, estemos estudiando, sería un desastre, ¿no, jóvenes o no? Estamos en la noche, digamos, y estamos leyendo un documento que el otro día vamos a dar examen, digamos, ¿no? Sería un lío porque se nos apaga mientras están subiendo la señal, en este ejemplo. Está subiendo la señal, se prende el foco y podemos leer un poquito. Y cuando la señal esté en la meseta o baja, ahí no podríamos leer, ¿sí? Estaríamos con el foco apagado, ¿no? Bueno, pero no importa si es lógica positiva o lógica negativa. Por cada cuadradito se genera por cada cuadradito hay corriente. Entonces no importa si es lógica positiva o lógica negativa, cada uno de estos cuadraditos generan un pulso de corriente, ¿no? Generan un pulso de corriente. No estoy hablando de lo correcto, ¿no?
tampoco estoy haciendo lo incorrecto, ¿no? No quiero andar con las palabras correctas, ¿no? Pero no importa si es lógica positiva, como estos cuadraditos generan un pulso de cogimiento. En el caso del focito, por cada cuadradito veremos, no importa si es lógica positiva o negativa, por cada cuadradito veremos que el foco se enciende. Rapidito para que me entiendan. Si tengo tres ciclos, disculpen, tres cuadraditos, ¿cuántas veces se enciende el foco? Fácil. Tengo tres cuadraditos, entonces, si tengo tres cuadraditos, el foco se enciende y se apaga 3 veces. Entonces, 3 veces va a trabajar el foco. No importa si es lógica positiva o negativa, 3 veces va a trabajar el foco. ¿Entendió? ¿Oye? ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Sí, no? Ok, a este cuadradito, ¿no? Se le llama ciclo. A este cuadradito se le dice ciclo. Yo voy a comentar a unas personas que están acá. Van a entrar tarde para aquí. Entonces, a cada cuadradito se le dice ciclo. ¿Por qué se dice ciclo? Bueno, porque fíjense, ahí voy a dibujar ahí. Por ejemplo, esto se va a repetir, ¿no? Se va a repetir, digamos, este cuadradito. Si yo lo quiero copiar, si yo quiero hacer varios cuadraditos, hago control C, control V. Entonces, se va a repetir lo mismo, ¿lo ven? Entonces, esto se vuelve a repetir. Control C, control V, entonces lo mismo se vuelve a repetir. Control C, control V, entonces puedo. Es lo mismo, la misma cosa se repite, ¿no? Por ejemplo, la semana es cíclica, ¿no? La semana es un ciclo. De lunes ya se pasan los 7 días, otra vez empezamos con lunes. Y así, ¿no? Es cíclico los años también, los meses, o sea, son cíclicos, ¿no? Son cíclicos. Entonces, esto es un ciclo. Entonces, por cada cuadradito con el C, el conjunto se enciende. Independiente si es lógica negativa, perdón, o lógica positiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y jóvenes, nosotros hablamos en la vida, hablamos de frecuencia, ¿no? Al principio yo no entendía todo eso y me juro que no lo sabía por la fórmula. Que si no me gustaba esta parte, ¿no? Cuando uno le gusta, uno lo aprende, ¿no? La frecuencia es 1 sobre 0, después el periodo. Usted tiene esa señal de coseno, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que lo manejaba? Pero digamos, al final lo que se quiere es entender, digamos, cuál es la velocidad del CPU. No estoy poniendo en eso. Pero una frecuencia nosotros le decimos como la cantidad de veces en un periodo de tiempo. Veces en un tiempo, digamos, en un periodo de tiempo, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos frecuencia. Un ejemplo que me puso una vez un alumno, yo lo repito cada semestre, y digo, ¿con cuántas veces visitas a tu abuela? Y él me decía, él preguntó eso, ¿no? Por eso, ¿cuántas veces uno visita a la abuela? Decía el compañero. Y un compañero me dice, pero no, me dice, 3 veces a la semana. Claro, la abuelita vive en otra casa, entonces él iba a ir a visitar de nuevo, ¿no? 3 veces a la semana. O sea, dice, es la ocurrencia en un periodo de tiempo. ¿Se entiende, Juan? Eso para nosotros es frecuencia, ¿no? ¿Verdad? ¿Con qué frecuencia? No sé. ¿Con qué frecuencia vamos a la piscina? Entonces vamos una vez al mes, ¿no? Entonces, decimos las veces en un periodo de tiempo. ¿Se entendió, Juan? Hola, hola. Sí, ¿no? Ahora, un alemán, Juan, de apellido Hertz, H-E-R-T-Z, una persona de apellido Hertz, hizo que logró, Juan, él accidentalmente, que se dio cuenta que por el aire se podía transmitir los pulsos electromagnéticos. Pueden leerlo en internet, bastante interesante. Y eso le ocurrió solo, ¿no? Si una persona fuese, por ejemplo, bastante supersticiosa, creería, jóvenes, que el demonio está moviendo las cosas, ¿no? Porque él movió sin querer algo que estaba imantado.
y lo apuntó a un tambor. Eso lo van a poder ver en internet, esa historia. Y vio que el tambor vibró cuando le... O sea, me hace que ustedes dirijan un cable hacia un lugar de metal y ese metal vibre o se mueva o produzca corriente. O sea, si ustedes lo ven que se mueve. Entonces uno dice, pucha, yo soy mago o aquí está el demonio, ¿no? Él era un científico, ¿no? Él sabía que había logrado hacer que las ondas electromagnéticas se transmitan por el aire, ¿no? Gracias a él, bueno, nosotros tenemos los celulares, la televisión. De ahí vino muchas otras personas, obviamente, que trabajaron ya con ese principio. Marconi creó la radio, por ejemplo. Otros dos, un grupo, una pareja, creó el telégrafo, pero inalámbrico, ¿no? Y así, ¿no? Así comenzó todo y ahora podemos nosotros transmitir a través del aire, ¿no? A través de la tele, nuestros celulares, etc. Por eso es que en honor a él, a esta medida de frecuencias se le llaman hertz, ¿no? En honor a él, que es muy correcto, ¿no? Es correctísimo. Si hubiera premio Nobel en ese tiempo, creo que se lo merecía. En honor a él, la medida de frecuencia que manejamos nosotros lleva su apellido. Entonces, hertz significa que se abrevia HZ, es una medida, ¿no? Una medida física. Y es considerado el sistema MKS. Esto sería cantidad de ciclos generados en un segundo. Entonces, las veces ciclo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hago en un segundo? ¿No? ¿Cuántas veces hago? ¿Cuántas veces doy corriente en un segundo? Entonces, vamos a ver el sistema. ¿Qué sería entonces 3 Hz? 3 Hz sería entonces 3 cuadraditos, 1, 2, 3. Entonces, 3 cuadraditos en el transcurso de un segundo. O sea, 3 ciclos, 3 cuadraditos en un segundo, ¿no? 3 ciclos en un segundo. ¿Entendió, joven? ¿Ok? Hola, hola. ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, si yo digo que este foquito se prende o se apaga a 3 Hz, es decir, si volvamos con el ejemplo idiota ese del foco. Este foco es un ejemplo ridículo que pongo, no importa, ese es el foco. ¿Sí? Él tiene 3 Hz. O sea, ¿qué significa? Que en un segundo, ¿cuántas veces se va a encender y apagar? O sea, ¿cuántas veces va a trabajar el foco? O sea, ¿cuántas veces va a estar encendido? 3 veces, ¿verdad? ¿Bueno? Por cada ciclo se trabaja. ¿Sí? Entonces, este tiene 3 Hz. Entonces, el foquito se prende 3 veces. Si tiene de otra manera, el foquito recibe corriente 3 veces en un segundo, ¿no? 3 ciclos en un segundo, ¿no? 3 veces en un segundo. Muy bien. Bueno, en el sistema jóvenes, MKS también usa los prefijos, ¿no? Los prefijos latinos del latín, ¿no? Que nosotros utilizamos para kilogramos, para kilómetros, etc., ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Si tengo 10 a la 3 Hz, diría que es un kilohertz, ¿no? Un kilohertz. Entonces, en potencia de 3 acontece, ¿no? En potencia de 10 a la 3, está 10 a la 0, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, por ejemplo, que es el nano, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no? Un kilohertz. 10 a la 6, ¿qué sería? Hertz. ¿Vale? Un megahertz. Un megahertz, ¿no? Claro, estos son los prefijos latinos del sistema MKS, ¿no? Y si tengo 10 a la 9, Hz. Un gigahertz. Un gigahertz, ¿no? Un gigahertz, ¿no? Un gigahertz. Ok, entonces ahí tenemos nosotros en el sistema MKS y tenemos la potencia de 10 a la 3 que siempre se estuvieron trabajando, ¿no? Siempre estuvieron trabajando en
en una física, ¿no? Es decir, Hertz nunca conoció la computadora, obviamente, ni nunca se imaginó que existiera una máquina llamada computadora, y además murió sin conocer eso. Pero su apellido dio origen a una medida, ¿no? A una medida de frecuencia, ¿no? No es una velocidad de 50, es una frecuencia. Recuerden entonces el ejemplo que dio ese compañero hace algunos semestres atrás, que él dijo, es como decir cuántas veces se visita a la abuelita. Entonces dice, ¿cuántas veces visito a mi abuela, si vive en otra casa, ¿no? A mi abuela en la semana. Entonces eso es una medida de frecuencia. Entonces en los hertz es cuántos ciclos genero en un segundo. ¿Sí? Esa es una frecuencia. Veces en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántos ciclos genero en un segundo? Eso lo hace el oscilador. Si vemos más atrás, hay un oscilador de cuarzo y hay un ADC, toda una circuitería jóvenes fantástica que yo no lo sé explicar, sinceramente, eso es una ingeniería que me supera, no soy del área, pero cómo logran ellos generar los cuadraditos es espectacular, ¿no? No son cuadraditos perfectos ya, pero en teoría sí se los puede considerar. Supónganse que yo les digo, dibuje 1 kilohertz. ¿Qué tenían que hacer? Habría que dibujar 10 a la 3 de esa señal. O sea, ¿cuánto es 10 a la 3? 1000. 1000. Serían 1000 hertz, ¿no? O sea, serían 1000 cuadraditos en un segundo. O sea, tenemos que dibujar 1000 cuadraditos y ponerle esto en un segundo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, nos pasamos toda la clase, pues no, o sea, más, digamos, puede ser que tengamos una hora dibujando eso. No, obviamente no vamos a dibujar, ¿no? Entonces, dibujaríamos 1000 cuadraditos, 1000 ciclos en un segundo. Entonces, sería, estos 1000 cuadraditos se generan en un segundo, ¿no? Bueno, profe, pero no le entiendo la velocidad de la CPU que tiene que ver con esto. Tiene que ver bastante. Enseguida voy a poner, pero lo mismo que está en la diapositiva, un ejemplo idiota que voy a colocar. ¿Qué ejemplo las idiotas que voy a poner? Pero, como yo soy así, soy lento. Es la única forma que tengo para, qué sé yo, ¿no? Para explicarles un poquito mejor cómo funciona esto. ¿Sí? Voy entonces a mostrarles acá. Voy a mostrar en estos momentos. Un ejemplo bastante idiota. Vamos a ver la computadora en general, ¿no? Todas en realidad trabajan a la misma velocidad, ¿no? Pero es el reloj el que manda, el que hace que la computadora haga el mismo trabajo, una computadora más rápido el trabajo que otra. Este es el ejemplo idiota que yo hago por ahí. Tenemos un robot, robot albañil. Este es un robot. Robot A. Claro, él necesita una corriente, le ponemos un cable acá, Cuando él recibe la corriente, ellos son albañiles, entonces él pone un ladrillo en la pared. Es decir, él para que siente la corriente, vamos a suponer que pone un ladrillo en una pared. Digamos que están haciendo una barra, están haciendo los robots. También el robot B, también yo le doy corriente y él pone un ladrillito en la pared, en la barra que están haciendo. Son robots albañiles. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? ¿Quién es más rápido? ¿A o B? Hola. A ver, el robot A, yo le doy corriente y él pone un ladrillo. Al robot B le doy corriente y él pone un ladrillo. ¿Quién es más rápido? Claramente es un empate. ¿Se entiende bien? ¿Oye? Depende de la frecuencia. Claro, pero es un empate, como lo estoy explicando hasta el momento. ¿O no? Sí. Es un empate, ¿no? No estoy haciendo nada, sino que nos organizamos algo. Nuevamente aquí está el robot A. Este es el robot A. No, quiero un poquito de espacio. Entonces, cuando se le da corriente, le pone un ladrillo, le da corriente, le pone un ladrillo.
muy bien. Pero nosotros lo vamos a conectar a uno que le da una señal, por ejemplo, que le da la... Este va a estar conectado esto en un segundo. ¿Esto qué sería? Me olvidé. En un segundo hay 3 ciclos, ¿qué significa? En un segundo hay 3 ciclos. 3 Hz. ¿Cómo se nota? 3 Hz. Y al robot B le vamos a hacer esto, ¿no? Le vamos a conectar en un segundo, le vamos a agregar 2 ciclos. Ya, este señor tiene. ¿Sí? Entonces la pared, digamos que la pared tenga de... La pared necesite, por decirle, 500 ladrillos. Lo conectamos los robots. ¿Quién termina primero la barra, la pared esa que están haciendo? El robot A. El robot A. No es que el robot A sea más rápido que el B, ¿estamos de acuerdo? Hola, hola. No es que el robot A sea más rápido que el B. ¿Qué fue lo que pasó? Se conectó una señal más rápido. Claro. O sea, se conectó, si quieren, a un cable, a una señal que hace que le dé más veces corriente en un segundo. El pobre B se conectó a un cable, digamos, una macanita acá, a un cable que le está dando corriente 2 veces por segundo. Cuando a él le dan corriente, él pone un ladrillo. Entonces, no es que el robot A sea más rápido que el B, sino que trabaja más veces por segundo. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo dije bien? ¿Se entendió bien? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Entonces, no se olviden nunca. Ustedes no han aplicado nada. Sustituyan el robot A por computadora A y el robot B por computadora B. Y ahí tienen la respuesta a la velocidad de la CPU. El oscilador. Entonces, yo escribiría así, ¿no? Entonces, hablando en serio, ¿no? El CPU A, ¿no? Utilizo un simbolito que ustedes lo ven toda la cabeza, ¿no? Oscilando. Oscilador, su cual su reloj oscila a 3 Hz, ¿no? Claro, con esta velocidad, bueno, ustedes la queman su máquina, no están preocupados de esta velocidad, ¿no? Bueno, en los años 30 era así. No era tan pequeño también, pero era bastante. Primero ya la oscilación ya era un doble grandísimo, ¿no? Aquí están 2 Hz. Entonces la CPU-A tiene un reloj, ¿no? Que le genera 3 ciclos por segundo, mientras que el B le genera 2 ciclos por segundo. Entonces nosotros, como vemos el 3 acá, decimos, esta es más rápida que B. Decimos, no. Y que tenga el mismo precio. Decimos, obviamente esta no la compramos y esta la compramos. Pero muy pocas personas, pero tienen razón en escoger la compra, estoy de acuerdo, en que se cogió correctamente. Pero muy pocas personas, créanme, jóvenes, inclusive profesionales, no exagero, inclusive profesionales no conceptualizan lo que es la velocidad de la CPU. Ustedes sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? La CPU-A es más rápida que la B, supongamos que tengan las mismas características de hardware, digamos, la misma tecnología. ¿La CPU-A es más rápido que la B? Hagan de cuenta que es control C, control B. Lo mismo que el robot A y el robot B. Ambos son lo mismo, es el mismo robot. Control C, control B, digamos, como tarea de investigación de internet. Control C, control B. El mismo robot. Solamente que para desgracia del robot B le conectaron un reloj, le conectaron una señal que le da corriente 2 veces por segundo. Lo mismo ocurre con la CPU. En la CPU, ¿qué pasa ahora? La CPU-A, ¿qué pasa? Tiene la suerte de que le dan 3 Hz. Y la CPU-B tiene la desgracia que le dan 2 Hz. Si ambos son lo mismo, hagan de cuenta que es la misma CPU. Entonces la CPU-A hace el trabajo más rápido que la B. Pero no significa que la CPU, así punto a punto, sea más rápido que la B. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes?
Hola, hola, todos los demás, ¿me entendieron? Más o menos. Ingeniero. Sí, sí. Entonces, jóvenes, recuerden, ¿no? Si es la misma CPU con la misma tecnología, ambas CPU en realidad tienen la misma velocidad. Solamente que el que hace el trabajo más rápido es el que tiene más hertz. Entonces, su reloj, su oscilador, que eso con la subjetividad DC se convierte en el reloj, significa que el reloj tiene mayor frecuencia. ¿Cómo mayor frecuencia? O sea, más cantidad de ciclos generados en un segundo. ¿Mm? Ahora, hagámoslo en valores reales. Mi maquinita, por ejemplo, dice, yo tengo la suerte de que tiene la máxima, ¿no? 3.8 GHz. ¿Qué significa eso? ¿Que soporta esa frecuencia de electricidad? Claro, quiere decir que la CPU, que lo vamos a ver más adelante, me falta lo último, ¿no? Que es la microprogramación, la última que tiene el núcleo de esta unidad. Quiere decir que la CPU es capaz de generar es capaz, digamos, de trabajar en un segundo 3.8 mil millones de veces, en un segundo. Hablemos con valores más pequeños. La CPU-A tiene 3 Hz, ¿verdad? Significa que ella puede trabajar, puede hacer trabajo, puede trabajar 3 veces en un segundo, mientras que la B 2 veces en un segundo, porque le dan corriente a esa velocidad. Más o menos. Entonces, no es que la CPU-A sea más rápido que la B, si hablamos que tengan la misma arquitectura, la misma tecnología, sino que trabaja más veces por segundo y por ende, por consecuencia obvia, el trabajo que se le da, nosotros si decimos yo, J o B, el trabajo que le damos lo hace más rápido que la B. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿estaría bien decir que una computadora utiliza más corriente que la otra? Sí, mientras más Hertz tenga, utiliza más corriente que otra, seguro que sí. Mientras más Hertz ocupa más corriente que otra. Y eso lo ve la fuente, ¿no? En la fuente se hace más o menos le recomienda la tarjeta, con la CPU le dice cuántos son los vatios que necesita la fuente, ¿no? Solamente por cultura, nomás, oye, solo por cultura. No va a entrar el examen. Algunos dicen, si no va a entrar el examen, ¿para qué lo explica? Pero es solo para que lo sepan, ¿no? Para que lo sepan, pues. Uno también podrá, muchos tienen la suerte de tener alguien que los apoye económicamente. Yo también lo tenía, pero no tanto. Entonces tenemos que, muchos de los que son docentes hoy en día, que lo ven económicamente bien parado, ellos también igual que yo, mamá computadora, mi software, de todo, ¿no? Para siendo estudiante, ¿no? Ni siquiera siendo profesional. Yo estaba una vez haciendo preparar en una PC, lo que se crea mucho son los diodos, ¿no? ¿Viste? Son unos, así como unas bombitas. Son diodos, ¿no? Unos cositos así, ¿viste? Son diodos. Son así como unos tubitos, ¿no? Como unos minions, digamos, pero con patitas, ¿no? Con dos patitas. Entonces eso, en la tarjeta madre. Eso se quema, ¿no? Se calienta mucho y se quema y es que uno va y yo lo que tengo, a veces no se deben conseguir y siempre es un malo para el cautín, ¿no? Siempre lo quemamos. Solo pensando, no me estoy acordando de los dolorcitos que tengo. El detalle es que fui de ese señor acá en el supermercado de la computación, creo que es muy bueno, muy buen técnico, ¿no? Y le dije, otra vez el problema de una tarjeta de otra vez el problema de los dedos. Ya me dijo, le digo al chico que está ahí hacia adelante que la dejarme, ¿no? Que veamos cuáles son los cambios. Bueno, eso es la rutinaria, una vez al año, digamos, más o menos. Y ese era un señor, y le dice, mire, no quiere dar mi máquina. Luego nos miramos, vemos que era fuente. La fuente se quemó, físico, normal. La fuente se quemó. Entonces le digo, mire, su fuente está quemada, le dijo a él. ¿Puede comprarse una nueva? Aquí, vaya, aquí,
altísimas tiendas ahí, pues, ¿no? No me puede sacar fondo. Si quiero le puedo vender una bajo precio usada. Ya. La que él tenía original, creo, jóvenes, que era de 40 watts, podemos leer 100, no se puede, ¿no? De 100 watts, por ejemplo. ¿Cuántos son los gastos, no? De 100 watts, pues, ¿verdad? 100 watts. La que él tenía. Y él me dijo, yo tengo, mire, tengo estas dos. Yo te lo funciona más o menos todas. Tengo la de 100 watts y tengo una de 250 watts. La máquina que tenía ahora era una máquina sencilla, ¿no? Una máquina de trabajo de oficina, no de juego que ustedes utilizan. Y le dije, ¿cuánto cuesta esta? Por decirme, ¿no? Barata, no le vendía. 40 pesos. Y esta también 40 pesos, cualquiera 40. Cualquiera 40 pesos. Son usadas, reparadas por ellos. ¿No? Funcionan hasta que se acaban, ¿no? En realidad uno ahorra plata comprando usadas en la fuente. Si está bien reparadita, ¿no? Si es alguien confiable. Y no lo van a creer, el señor, yo estaba ahí mirando, ¿no? Estaba en Mirón. El señor le dice, como vio que tenía 250 acá, y esta de 100, digo, esta, pues, tampoco es. Vale, yo le dije al señor, si usted hace eso, lo que va a hacer gastar más corriente en su casa, va a pagar más la factura de crédito. Me miró tan feo, me dijo, ¿para qué alguien loca? Me miró como si le hizo vos, aunque se me olvidaba eso, ¿no? No dije nada, ¿no? Ahí no le dije nada. En realidad, la persona creyó que porque decía 250 watts era mejor que lo que necesitaba en su máquina. Su máquina necesitaba 100 watts. Y él le compra de 250. No que también el tema completamente, ¿no? Aquí viene una ley física que se llama ley de Field. ¿Sí? Su consumo es de 100 watts. Pero esta genera 250 watts. ¿Sí? O sea, acumula el condensador a 250 y lanza la corriente. Pero esa corriente tiene que perderse en algún lado. ¿En qué creen ustedes que se convierte? En calor. En calor, ¿no? Esa es la ley por efecto físico, ¿no? Es una ley física imposible de salvar. O sea, eso no se puede evitar, es una ley. Dios la creó y eso no se puede ir en contra de eso. Es una ley, ¿no? Es una ley. Entonces, este tipo lo único que está haciendo con él es botar plata. De ahí nunca más me metí, ya no me cayó, yo no dije nada. Voy a mostrar algunas experiencias también en la vida real que solamente me callo, ya, ¿no? Porque uno me viene a feo, a tirar el metiche y no queda, ¿no? Porque le hace un favor, no me gusta él. No me dio caso, no me respondió ni nada, y lo compré y lo voy a comprar. Él es su plata de él. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo agarro y genero, recuerden, mientras más frecuencia, a mayor corriente, generamos mayor calor? Decía, ¿qué pasaría si yo voy a Intel y le digo, mire Intel, usted lo está generando a 3.8 GHz y con booster a veces a 4? Significa que hace a veces un pequeño retroceso, es decir, a veces la CPU por un sistemita que tiene puede generar durante milésimas, puede generar frecuencias mucho más altas de 3.8. Sí, eso te dice Turbo Boost. Vean, ustedes no tiene nada que ver con lo que estoy explicando acá. Pero no lo pueden mantener. No lo pueden mantener a esa velocidad. Entonces le decía, ¿qué pasa si yo voy a Intel y le digo, miren Intel, yo quiero que me lo haga a 10 GHz. Mi CPU, Intel i9, me compré, i9, acuérdense que sale i9. Le digo, me tengo mi i9, quiero que por favor me la modifique usted, digamos, que la puedo modificar. Quiero que el reloj me lo haga a 10 GHz. Pero si no, háganmelo a 10 GHz. Entonces Intel me dice, ya, te lo hago y agarra y dásela de Ponte Pilar. Se lava las manos. Él agarra, modifica el reloj y lo pone a 10 GHz. ¿Qué creen ustedes que va a pasar?
Hola, hola. El calor que se genera, jóvenes, es impresionante. Impresionante, impresionante. Prácticamente lo fundiría en segundos, ¿no? En segundos. Si dura un minuto, exagero, ¿no? Usted que vale, se fundiría. Se fundiría. ¿Alguna preguntita sobre esto? Entonces, hagamos una especie de corolario, no hay corolario, no ley, pero ley de Joule, también dicen efecto Joule, por favor. Dicen efecto Joule. Es una integral curvilínea, ¿no? Una integral curvilínea. Pero nosotros lo enunciamos, ¿no? No hagamos la fórmula. Tiene que ver con el campo magnético, pero aquí dice no. Aquí dice no. A mayor oscilación, ¿cuál es la perspectiva? A mayor oscilación, o sea, hertz, ¿no? Mayor hertz, mayor calor. Entonces, yo lo estoy, esta no es la ley de Joule, solamente la estoy poniendo como una especie de corolario, digamos, a lo que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Entonces, mientras más oscilación le dé, o sea, le dé mayor hertz, puede generar mayor calor. Si ustedes tienen un par de mi edad, más o menos así, y le preguntan cómo eran las computadoras antes, cómo se enfriaban las computadoras antes, bastaba, jóvenes, los ventiladores que venían en el case, ¿sí? En la cajita, esos ventiladores, ¿no? Un metalito, uno pone un ventilador que entra y otro que sale. Entonces, bastaban esos ventiladores para enfriar la CPU. Ahora, ¿qué tiene la CPU? Refrigeración líquida. Eso es en las laptops. En las laptops. También hay en mesa. También en mesa no sabía, miren. Pero, ¿qué le ponen encima de la CPU? Le dicen cooler ustedes, ¿no? Todo el mundo le dice cooler. ¿Han visto? Cuando ustedes sacan eso, no sé si han visto destaparlo, mírenlo en internet, por favor. Cuando ustedes sacan eso, ¿cómo lee la CPU? La CPU es chiquitita. Es una patinita cuadrada bonita, ¿no? Bien con pata, parece una araña, ¿no? La CPU. Pero ¿qué hay encima de la CPU? Hay todo un enfriador, ¿no? ¿Verdad? En realidad es un radiador. No quiero aburrirlo, pero el radiador se basa en la biónica, ¿no? El radiador tiene una ley que dice que el calor se irradia a las puntas. Por ejemplo, a veces, si ustedes tienen una cuchara caliente, en las puntas está más caliente. En las puntas está más caliente. Lo mismo ocurre con el radiador de un auto. Entonces, crean puntas. ¿Para qué? Para que el calor se vaya hacia las puntas. Y un ventilador lo que hace es disipar el calor al aire, ¿no? Entonces, eso es lo que hace también un cooler. Un cooler es un radiador. Un radiador. Entonces, el calor se irradia a las puntas del cooler y un ventilador lo saca, disipa el calor, ¿no? Lo saca el calor de ahí. Recuerden que el calor es una energía, no es un fenómeno. El calor es energía. Entonces, esa energía la corriente eléctrica se convierte en calor y viceversa. Entonces, hay mucha ingeniería para disipar el calor. Entonces, eso, recuerden, no pidan más hertz porque al final eso va a generar mayor calor. Ahorita los materiales que usamos solo dan hasta 3.8 GHz, ¿no? Sostenido. Los materiales que manejamos. Hemos intentado mejorar un poquito, pero el límite sigue siendo 3.8 GHz. No sé si ha mejorado, no sé. No lo he visto, hasta por lo menos hace un mes atrás no he visto que se ha mejorado la velocidad máxima de 3.8 GHz. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? ¿Esta partecita? No. ¿No? ¿No hay ninguna? Ok, entonces recuérdenlo. La velocidad de la CPU significa que en realidad no se refiere a que una CPU sea más rápida que otra, sino que trabaja más veces que otra, ¿no? Eso quiere decir. Claro, si una CPU tiene mayor hertz, significa que tiene más tecnología, ¿sí? Porque es capaz de soportar sus circuitos, trabajar a esa velocidad, puede trabajar a esa velocidad, digamos, puede trabajar a esa frecuencia, porque sus materiales pueden resistir la ley de Joule, ¿sí? Entonces no es nomás largarle los hertz, sino que él tiene que tener la tecnología
para poder soportar el calor que se le diera. ¿Ok? Muy bien. Espero que no se olviden, ¿no? La velocidad de la CPU. La velocidad de la CPU es esa. Es un concepto nada más, es una medida de frecuencia. Y se anota con esa ondita que ustedes lo tienen en el teclado, lo ven en el teclado de su pantalla, esa ondita, esa es la oscilación, ¿no? Los matemáticos le dicen tilde, aunque no crean esa ondita. Esa ondita que ven ahí, CPU-A, ondita 3 Hz, ¿no? Esa ondita, que es el valor de oscilación, los matemáticos le dicen tilde, le dicen ese signo. Para nosotros tilde es acento, ¿no? ¿Verdad? El acento que se pone. Muy bien. Bien. Me parece que me estoy olvidando de algo. Bueno, por ejemplo, los robots que hicimos, por ejemplo, el vehículo del profesor, los robots que hicimos, esos robots lo que hacen es que construir una barra, ¿no? Ellos construyen una barra. Muy bien. ¿Y la CPU qué hace entonces con los ciclos? El robot A, por ejemplo, tenía 3 Hz, o sea, 3 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué hacía con los ciclos? Bueno, ponía 3 ladrillos. 3 ladrillos en un segundo. Mientras que el robot B ponía 2 ladrillos en un segundo. Pero él, con la corriente, ¿qué hace con la corriente del robot? Pone un ladrillo. Cada vez que recibe la corriente, pone un ladrillo. ¿Y la CPU qué hace con esta corriente? Bueno, eso lo vamos a ver. Ustedes me ayudan con internet, ¿no? Porque ven el concepto de Ford, creado por Intel, ¿no? Creado por Intel. Quiero un poquito extrapolarlo algo de la vida real, ¿no? Ustedes conocen nuevamente a este señor Arduino, que da nombre al famoso telescopio, ¿no? Bueno, todo el mundo pensó, cuando miraba al cielo, miraba las estrellas, ¿no? Las cosas con las estrellas, ¿no? Entonces miraba al cielo y miraba un cúmulo de estrellas. Claro, después se dieron cuenta que eran soles, ¿no? Estoy hablando del siglo XX. Se dieron cuenta que eran soles. Y después, bueno, una señora con la forma parpadeaba, supo, y la longitud de onda supo a qué distancia se encontraban, ¿no? Y bueno, las distancias fueron medidas de luz, no quiero decirlo con eso. Pero todo el mundo pensó, ¿no? Que todo esto era una sola cosa. Todas las estrellas estaban en una sola cosa. Es decir, el universo, sí, es uno solo, ¿sí? Se puede explicar. El universo es uno solo, sí estamos de acuerdo. Pero este señor Hubble, por eso es que se le da nombre al telescopio, descubrió que las galaxias, descubrió las galaxias, es decir, que un grupo de estrellas forman una galaxia, después otro grupo de estrellas forman una galaxia, ¿no? Sino nosotros la Vía Láctea y la broma de la más cercana, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que había galaxias. Que el universo no era de un solo núcleo, sino que habían varias galaxias, varios cúmulos. Y que había miles de millones de ellas. ¿Se está entendiendo? Más o menos. Entonces al principio pensamos que todo era uno solo, el universo era uno solo, además era un solo grupo de estrellas. Pero después nos dimos cuenta que ellos se agrupaban, Hubble se dio cuenta que se agrupaban en galaxias. Muy bien. Porque si este tipo que está hablando de estrellas y todo eso tiene que ver con la CPU. Entonces antes la CPU, jóvenes, la CPU era una sola unidad de procesamiento, como nos hemos visto y como vemos en los libros de introducción a la informática. Entonces, la CPU, si quieren verlo para analizarlo, era un solo core. La CPU era un solo core. Igual que la gente antes pensaba que todo el universo era una sola galaxia. Era un solo core, o sea, una unidad de procesamiento. Igual una unidad de procesamiento. Ahorita tranquilo, vamos a ver. Una unidad de procesamiento.
Entonces, esto era, así nació el microprocesador, no sé qué es el microprocesador, digamos, el concepto antiguo. El concepto antiguo, ¿no? Yo creo que cambió, pero este es el concepto que yo siempre tuve. Es decir, si yo voy a enseñar introducción a la informática, no le voy a hablar de core todavía a los alumnos, ¿no? Primero le enseñaría qué es la CPU, todo eso, y después le explicaría qué es core, ¿no? A veces, como haría Hubble para explicar a nosotros que el universo no es un solo conjunto, sino varios conjuntos de estrellas que llamamos galaxias, ¿no? Bueno, la CPU es la unidad de procesamiento, todos conocemos qué hace, tiene una unidad aritmética lógica, tiene registros. Hay un registro donde se recibe la información que viene de la RAM, no olvidé cómo se llama. Viene por el bus de datos una información. MDR. Se llama MDR, ¿no? Memory Data Register. Y ese bus recibe lo que viene de la RAM. Y eso tiene que procesarlo la CPU, lo que viene de la RAM. Entonces, ¿qué es lo que hace? El SMDR le dice, bueno, CPU, aquí te traigo las instrucciones que vienen de la RAM. Bueno, entonces la CPU tiene que procesarlas. Tiene que procesarlas. Antes, toda la CPU se encargaba de procesar esa instrucción. Ahora, para procesarlo, dice la CPU, espera un ratito. Disculpen, voy a volver otra vez atrás. Yo mismo no me hago entender, yo estoy filmando. Entonces, seguimos con el método antiguo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a mirar todo esto, a ver el Barroso, digamos, el profesor, ¿no? Dibuje la CPU y qué tiene adentro. Bueno, entonces yo dibujo mi CPU, ahí saco mi copiecito, y digo, tiene el registro. Bueno, ahí sí, ¿no? Usted lo ve con el con eso, ahí tiene el registro, MDL, todo lo que dice. Y además acá, no es importante para mí ustedes, tiene la unidad de música lógica. Y tiene acá la microprogramación. Esto es el okay. Entonces, aquí está. Así a grande rato, ¿no? Me falta la unidad de control acá, etc. Entonces, me dice, Barroso dibuje la CPU. Estoy cuando yo comencé a estudiar. Entonces, me dibujo esto. Me ponen la pizarra, el profesor se pone a mirar. Yo saco mi papelito, mi copia y le dibujo esto. Y el profesor dice, el Barroso sabe algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? ¿Se recuerdan, no? Un poquito que tiene la CPU, ¿no? ¿Verdad? Los registros AX, MDR, todos esos registros, la luz y microprogramas. ¿Sí? Microprogramas. Vamos a ver lo que se llama ciclo de máquina. Eso vamos a ver en la teoría. Y vamos a relacionar con la velocidad de la CPU, lo que hace el robot A y el robot B, ¿no? La idiotez que ejemplo que puso el profesor, lo vamos a entenderlo ahora con la CPU. Pero resulta, jóvenes, que aquí viene como un Hubble y me dice, viejo, tu CPU es eso. No, dice aquí este Hubble, digamos, de la informática, me dice, mira, viejo mío, la CPU no es todo eso, sino que esto lo vamos a llamar core, el núcleo. Claro, core es el núcleo del hardware, ¿no? Por eso dice core. Recuerden, el núcleo de software externo. Entonces, core, ¿no? Este va a ser core. ¿Cómo es eso? A ver, el universo era para vos, antes que yo llegue, me dice Hubble, para vos todo el universo era un conjunto de estrellas. Ya. Pero llegué yo a Hubble y me digo, no. El universo es un conjunto de conjuntos de estrellas. Un conjunto de conjuntos de estrellas. Cada conjunto le llamamos galaxia. Entonces el universo es un conjunto de galaxias. No te estoy chipando, gracias. Ahora tu CPU, hablemos actual, porque vos sos viejo, actual. Entonces, a todo esto le llamamos galaxia, perdón, no galaxia, core.
Entonces, la CPU que tenés hoy, la CPU, dice lo siguiente. Tu universo, vos viejito, que aprendiste con esto, tenemos aquí por 1. Esta es tu CPU. Por 2. 3 núcleos, digamos, hay otro que tiene 8. Por 1, por 2. Esta es tu CPU actual. Bien. Y eso el profesor sí te va a preguntar en el examen. Eso sí te lo que tienes que manejar. No le responda como él lo aprendió, responderle como es lo real hoy en día. No le respondas con cosas viejas a ese viejo, responderle con cosas de ese tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, se entendió. Jóvenes, los otros, ¿se entendió? Sí, Ingeniero. Entonces, Sí, sí. la CPU, a luz, registros, microprogramas, etcétera, ese es un core. Sí, ese es un core. Ese era, pero no, yo no conocí el concepto de núcleo, jóvenes. Núcleo de CPU, para mí el núcleo de CPU era el microprograma. Entonces, el dibujo que ven ustedes a la izquierda, jóvenes, ese es lo que yo aprendí. Y lo que estoy seguro que una persona le aplicaría en qué sé yo, en colegio o en introducción a la informática a un alumno. Pero resulta que la tecnología ha tenido tanto que la CPU tiene varias CPUs dentro. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Es como decir que hayan más CPUs adentro. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Entonces hay varias CPU dentro. En realidad es una sola. Hay un solo bus de datos. Hay un solo MDR, eso no lo he puesto. Hay un solo MDR, joven. Pero hay varios núcleos. Entonces, cuando yo escribo un programa en Assembler, yo no sé qué core, porque eso lo determina el sistema operativo, qué core lo va a ejecutar. ¿Qué core lo va a ejecutar? ¿Se entendió? Yo escribo en el programita move a X4, digamos, ¿no? Ese no sé quién lo va a realizar, el core 1 o el core 2. Pero si agarro con un core, lo tengo que trabajar con ese. ¿Sí? Ok. Por hoy es suficiente, jóvenes. Lo que pasa es que yo programo 1 hora con anticipo acá en el para no volver a repetir, esto lo continuamos el próximo viernes, acuérdense, para completar esta unidad 2. ¿No? ¿Alguna consultita que tenga? ¿Alguna duda tal vez? Genera una pregunta. Entonces, ¿cada core tiene diferente frecuencia o todas tienen la misma? No, tienen la misma. No, aquí te preguntas el examen, pues. Mentira, estoy bromeando. No le preguntaría eso porque es más. Lo que pasa es que el reloj es 1. El reloj es 1. Ah, ya. Bien. El reloj es uno solo. ¿Sí? Estoy bromeando, no le preguntaría eso en el examen. Mentira. Si estuviese en el circuito digital, sí le preguntaría. Lo que pasa es que el reloj es 1, ¿no? Y cada core no tiene su propio oscilador, ¿no? El oscilador es 1, sería demasiado caro, ¿no? Cada uno con su oscilador. Y la verdad no sé cómo lo haría para enfriarlo, ¿sí? Entonces, en definitiva, la CPU puede tener en realidad varias CPU internamente, ¿no? No vamos a concentrar, jóvenes, vamos a ver qué son ciclos de máquina. Entonces, nos vamos a meter dentro de un core. O sea, para mí es fácil porque yo vuelvo nuevamente a mis tiempos. Si me meto dentro de un core, me meto en una de las CPU, me meto en la CPU que yo conozco, la que está al lado izquierdo, que he puesto 100 ahí, ¿no? Entonces, yo volvería a mi concepto antiguo, entonces ya me salvé, digamos, no tengo mucho que estudiar. Entonces, voy a mirar qué hay un core dentro, que se llama ciclos de máquina, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver que una computadora con más frecuencia hace el trabajo más rápido que otra, internamente. Internamente. Vamos a aprender cómo trabaja internamente, que es un microprograma, y vamos a entenderlo y vamos a, ahora sí, entenderlo a su cabalidad, que es la velocidad de la CPU. Ok, jóvenes, continuamos el próximo viernes si no tiene más consultas. Ok. Ok, jóvenes, pasen buen día, nos vemos el próximo viernes. Y Jesús, hago los videos, pues. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.